¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Ciencia Inesperada, el podcast con académicos e investigadores de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, donde conocemos los avances, los desarrollos, pero también el detrás de escena, lo que hay detrás de cada una de las investigaciones, del trabajo y las perspectivas de nuestros académicos. Mi nombre es Felipe Cuevas, periodista y exalumno de esta casa de estudios, y les quiero dar la bienvenida a un nuevo capítulo donde vamos a descubrir lo que hay en el océano, en el fondo del océano y mucho, mucho más. Para eso vamos a conversar con el biólogo marino, doctor en Ciencias Biológicas de la Universidad de Tasmania, Australia, y actualmente también vicedecano de la Facultad de Ciencias, Iván Hinojosa Toledo. Iván, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo capítulo de Ciencia Inesperada. Muchas gracias, Felipe, por la invitación. Encantado de estar aquí para poder conversar un poco de los temas que me interesan. Exactamente, vamos a hablar harto. Viene llegando de viaje. Cuénteme dónde andaba. Pues vamos contando un poco eso, porque aquí también tratamos de desentrañar un poco y además de contar los descubrimientos, los avances y el trabajo que se hace, el detrás de escena, el trabajo investigativo, los esfuerzos que demanda. Nuestros académicos están constantemente en distintos lugares. Viene llegando hace poquito a Chile, cuénteme. Exactamente. Fines de junio, principios de julio, fue un congreso en Praga, en República Checa, donde se habló del efecto de la contaminación acústica submarina sobre la fauna marina. Perfecto. Y ahí estuvimos presentando y dejando bien parado a Chile con las cosas que estamos haciendo por estos lados. Cuénteme, ¿qué es la contaminación acústica? Acústica en contextos marinos. Cuénteme, porque estábamos preparando el capítulo y una de las personas que trabaja en nuestro equipo nos decía, quiero saber qué es eso. Yo también. Cuéntame. Sí, primero, imagínate la contaminación acústica en tierra, sí, donde nosotros acá en todas las actividades que el humano está haciendo en la tierra, tienen impacto sobre la fauna que habita en estos lugares. Por ejemplo, las aves se comunican a través del canto. Nosotros podemos tener este canto matutino, este canto nocturno, y a veces cuando hay interferencia, por ejemplo, en un aeropuerto, que aquí estamos cerca de un aeropuerto, muchas veces las especies no pueden comunicarse de buena manera. Claro. También hay estrés, se generan estrés. Entonces, ¿qué pasa con ese ruido que nosotros como humanos estamos metiendo bajo el mar? Es lo que se conoce poco y es una de las áreas de investigación que yo estoy investigando en este minuto. ¿Y cuál es el impacto que tiene? El impacto puede ir desde el enmascaramiento de señales. Ya, por ejemplo, si una especie está vocalizando para encontrar una hembra, un macho vocalizando para encontrar una hembra para aparearse, si hay interferencia por un ruido submarino, es posible que ese macho no se pueda comunicar de buena manera o la hembra no pueda percibir sus vocalizaciones que está haciendo este macho. Y eso no solo en mamíferos marinos, sino que también ocurre en peces y también se ha visto últimamente en invertebrados. ¿Y qué impacto puede tener la distorsión que se puede ir generando en esos ecosistemas? El impacto puede ser muy grande. El impacto lleva inmediatamente a la reproducción. Perfecto. Y si uno piensa en reproducción, no logras tener descendencia. Claro. Y si tienes descendencia, van disminuyendo las poblaciones de ciertas especies que ocupan señales acústicas para distintos momentos de su ciclo de vida. ¿Sí? Y esa es la primera parte, esa es una contaminación, que esa contaminación es el enmascaramiento. Después tú tienes efectos fisiológicos, que puede ser estrés, incluso si tienes ruidos muy fuertes puede llegar incluso hasta la muerte, que se ha visto, por ejemplo, con explosiones. Y hoy en día, en los ecosistemas marinos, ¿es muy alta la exposición a esta contaminación acústica? Imagínate que en Chile... poder dimensionarlo, perdón. Sí, no, por supuesto. Imagínate que en Chile hasta el 2016 o 2018 no había mucha investigación, no había nada de investigación de cuál era el ruido que nosotros estábamos emitiendo bajo el mar en las costas de Chile. Claro. Los hidrófonos, que son los instrumentos que nosotros utilizamos para medir el ruido submarino, los empezamos recién a meter hace pocos años, y ahí nos dimos cuenta que en realidad hay muchas actividades que nosotros los humanos estamos haciendo que generan ruido bajo el agua. Por ejemplo, la construcción de un muelle. Para construir un muelle uno tiene que golpear pilotes, que se llama el hincado de pilotes, y ese hincado de pilotes genera ruido. Y ese ruido es súper fuerte y afecta no solo enmascara señales acústicas, sino que también genera impactos conductuales y impactos fisiológicos en determinadas especies. ¿Y eso? ¿Cómo lo van estudiando? Me decía, están estos hidrófonos. Exacto. ¿Cómo funciona? ¿Cuál es el trabajo que se hace ahí para ir tomando esta muestra y detectando y haciendo este análisis también, esta captura y análisis de los sonidos que se generan? Mira, por ejemplo, bajo el mar, nosotros tenemos, como humanos, tenemos dos formas de trabajar con la acústica. Ya, por un lado tenemos la acústica activa,
que es la emisión de señales, que son los sonares o los ecosondas, que yo emito una señal, la señal rebota, entonces yo tengo emisores de señales y receptores de señales, Perfecto. que con eso yo puedo mapear el fondo marino. Existen muchos sonares para detectar especies, peces, para tirar las redes, hacer una captura. Esa acústica activa se utiliza mucho y hace mucho tiempo. Lo que nosotros estamos haciendo es utilizar acústica pasiva. ¿Qué es lo que es la acústica pasiva? Poner un instrumento que no emite nada, solo recibe. Perfecto. Y esos hidrófonos, que se llaman estos instrumentos, vienen calibrados. Entonces yo sé cuál es el nivel de presión sonora que estoy recibiendo y con eso puedo hacer mis estimaciones de efectos. Nosotros tenemos primero que entender cómo escuchan las distintas especies, y no todas las especies escuchan igual que el humano. Exacto. Entonces tenemos distintas ponderaciones de escucha. Y en base a eso, después nosotros estimamos cuáles son las áreas de afectación, por ejemplo, con una explosión. Alguien va a tirar una dinamita porque hay que romper una piedra para poder construir un muelle. Claro. Entonces, ¿cuál es el efecto que tiene esa detonación de dinamita? Yo lo estimo. Yo estimo el nivel de presión sonora que va a tirar esa explosión. Va a ocupar un radio determinado y ese radio va a afectar a X especies dentro de ese radio. Entonces yo debería, y ahí es donde vienen las recomendaciones. ¿Qué recomendaciones podemos hacer nosotros? Una pantalla acústica, ponte tú. Y existe, la tecnología existe, entonces uno podría recomendar qué hacer ante este impacto que uno está generando. ¿Ya? Perfecto. Ahora, ¿qué nosotros sabemos en Chile? Muy poco. No sabemos bien cómo están escuchando nuestras especies locales. Y en eso también estamos trabajando. Cuénteme, ¿en qué se está trabajando actualmente en su caso particularmente? Porque me lo decía y era justo la pregunta que tenía en la mente porque me lo dijo. Sí. Muy poco está estudiado esto. Exactamente. Esto se ha estudiado poco y nada, y para ser un país que vive mirando al mar, deberíamos estar estudiando mucho más. ¿En qué se está trabajando hoy día? Exacto, mira, me dijiste algo súper interesante. Nosotros somos uno de los pocos países que tiene tanta zona económica exclusiva en el mar. Sí. Nosotros además tenemos un área de responsabilidad de búsqueda y rescate. Si es que pasa algo en el Océano Pacífico, nosotros como chilenos tenemos que ir a ver qué está pasando ahí. Exacto. Entonces tenemos responsabilidad sobre, me atrevería a decir, un cuarto del planeta. Si tú miras el planeta desde el punto de vista del Océano Pacífico, te vas a dar cuenta que la mitad del planeta es agua. Sí. Y es el Océano Pacífico. Y nosotros tenemos responsabilidad casi de un cuarto de ese planeta. O sea, es bastante. Entonces, lo que nosotros hagamos o no hagamos aquí en las costas de Chile va a tener una implicancia no solo a nivel local, sino que una implicancia a nivel global. Entonces, en ese sentido, aquí en Chile lo que hemos estado haciendo, por un lado, es describir el paisaje sonoro, que ese es otro concepto. Perfecto. ¿Ya? El paisaje sonoro lo estamos describiendo, que no se sabe cuál es el paisaje sonoro en Chile. ¿Y qué es lo que es el paisaje sonoro? El paisaje sonoro son las señales acústicas biológicas, las señales acústicas abióticas, que no tienen nada que ver con lo biológico, pero que ocurren, por ejemplo, los temblores, que tuvimos uno grandote hace poco. Sí. Tengo un hidrófono puesto bajo el agua, así que yo creo que vamos a ver si logramos escuchar algo. Y están todas las señales antropogénicas o que nosotros generamos. Entonces el paisaje sonoro se compone de estos tres componentes: lo biológico, lo abiótico y lo antropogénico. Perfecto. ¿Ya? Y eso es lo que nosotros estamos describiendo y nos estamos dando cuenta de cosas súper entretenidas. Por ejemplo, los peces, que uno pensaba que no emitían tantos sonidos, emiten muchos sonidos. Igual que las aves, aparentemente están ocurriendo al amanecer y al anochecer en algunos lugares de la costa de Chile. ¿Qué significado tiene eso? No lo sabemos todavía. Estamos investigando eso. Por otro lado, también estamos identificando cómo las especies escuchan, cuál es la sensibilidad de las especies, y para eso estamos haciendo experimentos en laboratorio. Entonces estamos trabajando primero para entender bien este paisaje sonoro y viendo también cuáles son estos ruidos antropogénicos que uno puede ir detectando. Y la relevancia y trascendencia que tiene conocer el paisaje sonoro, pensando también en precisamente en esta premisa que yo le mencionaba anteriormente, que somos un país que mira al mar. Es trascendental que lo podamos conocer para todo tipo de toma de decisiones. Por supuesto, por supuesto. Mira, te cuento una historia. Los años, si no me acuerdo, de años 70, se genera o se instala una red de hidrófonos a escala global para controlar las explosiones nucleares no autorizadas. Perfecto. Entonces, hoy día una agencia que está en Viena, a través de la ONU, tienen hidrófonos posicionados en distintas partes y hay 3 hidrófonos que están puestos en Juan Fernández. Perfecto. A 800 metros de profundidad, pero eso es exclusivamente
para monitoreo de explosiones nucleares. Entiendo. Entonces, imagínate la relevancia. Entonces, ir a escuchar qué es lo que está pasando bajo el agua, obviamente tiene una implicancia global. ¿Ya? Y en este caso, por ejemplo, ¿te acuerdas que hubo un submarino en Argentina que se perdió? Mucho tiempo de búsqueda. Mucho tiempo de búsqueda. El área de búsqueda la identificaron por esta triangulación con estos hidrófonos. Perfecto. Ellos triangularon donde había ocurrido la implosión. Y ahí se centraron en la búsqueda. Creo que encontraron algo. No. Entonces es relevante tener hidrófonos en el agua. Y relevante en una zona, por ejemplo, como es nuestra región, como son las costas de nuestra región, una costa que mezcla muchos desarrollos. Están los ecosistemas como tal, pero también tenemos los puertos, tenemos también las playas. Se vuelve trascendental también ir identificando estos matices y todos estos elementos que están en el océano. Por supuesto. Hoy día, en la legislación chilena, a través del Servicio de Evaluación Ambiental, se publicó una guía donde cualquier proyecto que quiera hacer una intervención en el mar tiene que medir el nivel de ruido que ellos van a generar y generar mapas de áreas de influencia donde ese ruido va a estar afectando. Y si tú tienes un área relevante para fauna determinada, tienes que hacer ahí tus mitigaciones pertinentes. Y en los que me ha tocado mirar, los informes que he logrado ver, me he dado cuenta que, por ejemplo, un hincado de pilote, que es lo que te contaba al principio, ya no se puede hacer sin tener una medida de mitigación, por ejemplo, una cortina de burbuja, que es una pantalla acústica, Claro. para prever que el ruido no se vaya tan lejos. Ahí es relevante, en línea con lo que me señalas, Iván, tener conciencia también y claridad del impacto que nosotros tenemos en el ecosistema marino, del daño incluso que podemos generar a raíz de todo el estudio y todo el trabajo que tu equipo y distintas personas desarrollan. Es vital tomar conciencia de cómo debemos cuidar nuestros ecosistemas marinos y los riesgos a los que los exponemos finalmente. Por eso finalmente me da la sensación y es el sentido que veo acá, es muy relevante todo el estudio que se desarrolla. Sí, bueno, por algo lo estamos haciendo. Yo también Exacto. creo que es relevante. Creo que es súper importante identificar los efectos de estos ruidos. Actualmente la legislación esta que te contaba chilena tiene que ver con cosas que se están haciendo en otras partes del mundo. Pero como te digo, nos falta entender qué es lo que pasa con nuestra fauna local. Por ejemplo, un loco no existe en otra parte del mundo, solo acá en Chile. Sí. Entonces, ¿cuál es la sensibilidad de una larva de loco, por ejemplo, al ruido que nosotros estamos generando? Eso no se sabe. Entonces estamos haciendo experimentos con nuestra fauna local para ver si los valores que nosotros encontramos son similares o distintos a las cosas que están publicadas en otras partes del mundo. Por el momento, Chile se está enfocando en la legislación que hay en otras partes, basado en otras especies, para generar estos mapas que yo te estoy contando. Exacto. Pero lo que estamos haciendo es justamente adecuando esa legislación o adecuando los valores que aparecen en esa legislación para ver si algo similar o distinto. Y ahí eso es muy relevante también en una época y en un momento del país donde se ha instalado mucho la conversación, por ejemplo, respecto a la temática de la permisología. Por supuesto. Ese es un tema que se ha instalado en el debate público, en el debate político incluso. Permisología, reducir los plazos, pero eso tiene que ir en contraposición también de la certeza que el estudio y que la institucionalidad entrega respecto a los daños que se pueden generar con proyectos de distinto índole, con los puentes, con los puertos también. Tiene que ir de la mano esa conversación, tiene que ir en conjunto, porque si no destruimos todo y además se suma el componente de que estamos planificando o guiando ese desarrollo con estudios de otros lugares también, no conociendo nuestra propia realidad. Sí, mira, aquí te quiero contar algo. Es la permisología no necesariamente significa bajar los niveles para que no hagamos efecto. La permisología significa con la estructuración del Estado o la estructuración de los mecanismos para pedir permiso para hacer algo. Claro. Uno, por ejemplo, nosotros para hacer ciencia también tenemos que pedirle permiso a muchas personas para meter un instrumento bajo el agua. Exacto. Si yo quiero poner un hidrófono,
Yo tengo que pedirle permiso al CHOA a través de un decreto que está todo armado, el decreto 711, pero yo tengo que pedir ese permiso con 6 meses de anticipación. Claro. Si yo quiero ir a medir algo que está ocurriendo hoy día y necesito actuar rápidamente, no se puede, porque necesito ese permiso. Ahora, ¿por qué se demoran tanto? Por los mecanismos del Estado y a las personas que tienen que preguntar, ¿ya? Pero si yo podría comunicarme directamente con alguna persona, esos permisos podrían ser con otra velocidad. O por ejemplo, si yo quiero ir a tomar una muestra al mar, tengo que pedir también una pesca investigación, aunque no sean especies como recursos pesqueros, claro, pero tengo que pedir un permiso. Entonces, ¿por qué no tener algo o mecanismos más simples de solicitudes, tiempos más acotados, si hay o comunicación directa con algunas personas sin caer obviamente en tráfico de influencia y lo que sea, pero una agilidad, más que bajar los niveles de requerimientos, lo que uno estaría pidiendo para hacer las cosas es que una velocidad mayor de reacción. ¿Un criterio? Que haya un mayor criterio, más que entender, por ejemplo, el sentido de urgencia que demanda, por ejemplo, para la investigación. Por supuesto. Por contarte un ejemplo, vino un barco gigante del Sone, se llama este barco, un barco alemán, bastante grande, con muchos instrumentos para tirar debajo del agua. Ellos pidieron un permiso para tirar ciertos instrumentos, pero justo los investigadores que están arriba del barco se dieron cuenta que traían otro instrumento que no estaba dentro de la legislación o dentro del permiso. Y ese instrumento no lo pudieron ocupar, siendo un instrumento que vale millones de dólares. El barco cuesta millones de dólares por día, que está en las costas de Chile tomando información, y no pudieron meter un instrumento porque no se contaba con el permiso adecuado para poder poner el instrumento en el agua. Entonces son pérdidas de oportunidades. Y ahí también yo me imagino que es relevante tener ese sentido y sobre todo entender el lugar donde estamos. Chile tiene condiciones naturales muy particulares, únicas, que no están en otros lugares del mundo. Por eso muchos académicos de otros lugares vienen acá. Exactamente. Los contactan, queremos estar allá, ir a estudiar este fenómeno. No tenemos muy claro eso culturalmente como sociedad de lo relevante que somos nosotros en este tipo de temática. Absolutamente. En este congreso en Praga, como te digo, partí contando esta historia de que Chile, la posición de Chile y la relevancia que tenemos nosotros los chilenos donde estamos ubicados, y en realidad a ellos también les llamó la atención. En este congreso se estaba principalmente hablando del Mar del Norte, del mar Mediterráneo, pero cuando puse el planeta en la imagen que se los mostré, obviamente se dieron cuenta que estamos frente a un mar que es muchas veces más grande que el mar Mediterráneo o el mar del Norte. En que están todas las condiciones. Exactamente. Nos falta voluntad. Exacto. Nos falta voluntad. Continuamos en este espacio de conversación en Ciencia Inesperada, el podcast con académicos e investigadores de la UCSC. Los invito a que se conecten, a que nos busquen en Spotify, nos busquen en YouTube, revivan este capítulo, nos dejen sus comentarios también, lo compartan, le den me gusta, se suscriban también, para continuar la conversación sobre distintos temas de interés y el desarrollo de los académicos e investigadores de nuestra casa de estudio. Iván, otro tema en el que forma parte de tu línea de trabajo tiene relación con el impacto de los plásticos flotantes en zonas oceánicas. Antes de entrar en el detalle del estudio, en las líneas de trabajo como tal, es una situación sumamente complicada, complicadísima, y en que somos todos responsables de que nuestro ecosistema esté en el estado en que está. Por supuesto. Esta historia de los plásticos se remonta hace 24 años atrás. Un profesor alemán que llegó a Coquimbo, a la Católica del Norte. Yo estaba terminando mi tesis de pregrado allá. Y Martin me invita a trabajar con él en un proyecto que era navegar por distintas partes de la costa de Chile buscando algas flotantes, fauna asociada a estas algas flotantes. Perfecto. Entonces teníamos que salir a navegar en Arica, Antofagasta, y así hasta el sur, hasta la Patagonia. Y salimos en varios puertos a navegar. Y cuando estábamos navegando, uno agarraba un papelito y iba anotando el alga, hay alga, no hay alga, a qué distancia la embarcación, con una metodología particular para poder estimar abundancia. Perfecto. Entonces cuando estamos haciendo eso, de repente una bolsa, una botella, otra bolsa, una botella. Oye, ¿lo anotamos o no lo anotamos? A ver, anotémoslo. Anotemos, para ver qué tal, vea la sensación. Entonces anotamos y nos dimos cuenta, y ahí publicamos un paper, no me acuerdo qué año, pero en el año 2000, a principios del 2000, y cuando empezamos a buscar información
de la contaminación por plástico, nos dimos cuenta que éramos los primeros que estábamos mirando plásticos flotantes frente a las costas de Chile, hace 20 años atrás. Y nos dimos cuenta que había mucho, y sobre todo asociado a los puertos. Y ahí partió Martín, como vio esta historia, dijo, aquí algo está pasando, y empezamos a hacer muestreo en playa, muestreo en río. Se generó un grupo que se llama Los Científicos de la Basura. Se generó toda una historia de empezar a mirar el plástico, y efectivamente nos dimos cuenta que el plástico está en todas partes. Sí. Cosas interesantes que encontramos con esos estudios. El plástico que anda flotando en las costas de Chile es generado por los chilenos. No es plástico que venga de otro lado. O sea, es nuestro. De entrada, nosotros somos responsables. Exactamente. Entonces, todo lo que nosotros encontramos en las costas de Chile es nuestro, y la forma de controlar y regular esto es a través de las acciones que nosotros hagamos o no hagamos. Claro. Distinto, por ejemplo, en Isla de Pascua. Hemos ido muchas veces para allá y nos hemos dado cuenta que tienen muchísimo más plástico que nosotros, pero ese plástico no es generado por ellos. Ese plástico es generado por otras partes del mundo y se congrega ahí. No sé si has escuchado de las islas de plástico del hemisferio norte. Sí, lo he escuchado. Ya, ese es un mito, una metáfora. Ya no es que hayan islas, sino que son lugares donde se concentra el plástico. Y eso mismo está ocurriendo al lado de Isla de Pascua, de Rapa Nui. Entonces, ¿qué acciones hay que tomar para que este plástico de Rapa Nui no llegue? Son acciones que requieren muchos años, además. Sí. Lo que nosotros hemos dado cuenta en Isla de Pascua son el plástico que llega ahí probablemente lleva 8 años flotando, o más. Exacto. Entonces ahí ¿y quiénes son los que tienen la responsabilidad? Las costas de Chile, las costas de Australia, las costas del hemisferio sur del Pacífico, lo que está llegando a Isla de Pascua. Entonces, hoy día, de hecho ayer estábamos en reunión, tenemos una red de científicos que estudiamos el plástico en Chile. Perfecto. Que se llama Splash. Estamos ahí como tratando de tirar para arriba la red también. Perfecto. Donde a nivel global se están pidiendo recomendaciones de qué es lo que hacen los científicos o qué recomendaciones hacen para reducir el plástico que anda en el planeta. Y ahí estamos trabajando en qué acciones tomar, y por ejemplo una de las acciones que hay que tomar en realidad es utilizar menos plástico. El plástico tú ves y hay plástico por todos lados. Sí. El tema es el uso que nosotros le estamos dando al plástico, o cómo minimizamos la producción de plástico, ya a través de reutilización y cosas, pero la cuestión es la reducción. El plástico es un material que es barato, es fácil, viene un subproducto del petróleo, entonces es algo que es un maravilloso producto. El tema es que lo estamos mal utilizando. Exacto. ¿Se puede revertir el daño que se ha hecho o no? Muy difícil. ¿Imposible? Yo creo que es casi imposible. Lo único es reducir que ya no entre más. Claro. Es como el cambio climático. Exacto. Bajar los niveles de CO2 en la atmósfera es súper difícil, pero tratemos de emitir menos. Es lo mismo. O sea, el problema, el daño ya lo hemos hecho de alguna forma. Exactamente. El plástico que aparece en Rapa Nui, como te digo, lo produjimos hace 8 años atrás o más. Es lo que está llegando ahí. Es complicado pensarlo también en consideración de precisamente lo que yo he ido señalando un par de veces en preguntas de esta conversación. ¿Cómo nosotros convivimos con el océano? ¿Cómo convivimos con el mar? Si finalmente es parte de nosotros, es parte de nuestra vida, y le hemos hecho mucho daño. Eso es preocupante también. Exacto. Ahora, al ver todo esto, ¿cuál es como la moraleja? Es la reducción. No es la eliminación, no es el... Cambiemos nuestros hábitos para que reduzcamos el nivel de ruido que estamos emitiendo al mar. Cambiemos nuestros hábitos para reducir la cantidad de plástico que estamos generando y botando al final. Nosotros podemos ocupar y reutilizar cosas de plástico sin ningún problema. El tema es usarlo por una pura vez. Plástico de muy poca vida que termina finalmente botado a la basura. Claro. Esas son las reducciones. ¿Existe ahí algún tipo de correlación que se pueda ir identificando en lo que tiene que ver con los hábitats sonoros, la contaminación por plástico? ¿Se genera ahí alguna correlación o algo que hayan detectado que surja entre estas dos variantes? Todavía ese vínculo no lo he percibido muy bien. Son dos líneas que por el momento los tengo absolutamente separadas. ¿Se irán a cruzar en algún momento? En algún minuto yo creo que hay que cruzar. el tema, por ejemplo, muchas especies ingieren plástico. Sí. ¿Ya? O sea, tú puedes encontrar plástico en peces, en invertebrados. Ahora, ¿cómo eso afecta la fisiología de un animal? Y después ese animal tirándole un sonido, ¿cómo va a reaccionar?
Esas son cosas que aún no me he metido a estudiar por la manipulación propiamente tal de la acción. Entonces, porque se busca intervenir lo menos posible. Claro, la idea es no tratar de hacer tanta intervención en los experimentos que uno está haciendo. Exactamente. Ya, pero por ahí va el plástico, tanto el plástico como el sonido afectan la fisiología de la especie. Entonces, cómo afectan esa fisiología y finalmente tener una idea más global. Claro, es lo que hay que empezar a hacer ahora, empezar a mezclar distintos estresores en la fauna para ver cómo realmente están reaccionando, porque tenemos no solo los estresores del plástico y de la acústica, sino que tenemos químicos también metidos en el sistema, tenemos, no sé, niveles de otro tipo de contaminación también, todos los nutrientes que estamos tirando nosotros como humanos a través de nuestras aguas servidas al mar. Hay un montón de impactos que como humanos estamos generando. Entonces, la sinergia de todos estos factores sobre la especie es algo que todavía nos falta por investigar a nivel global, yo me atrevería a decir. El efecto sinérgico de las cosas. Ahí son muchos los desafíos que vienen. Muchísimos. ¿Alguno que visualice en el camino que podamos contar? ¿En materia de estudio, en materia de investigación? Sí, empezar a hacer cosas sinérgicas. Por ejemplo, cambios de temperatura, cómo afectan los cambios de temperatura en las especies sumado al ruido antropogénico. Ahí vienen cosas que son entretenidas de empezar a evaluar. Quiero que pasemos en los últimos minutos de esta conversación a un tercer tema. Ese yo no lo tenía en la pauta, pero lo voy a sumar y vamos a tratar de hacer algo bien interesante con eso. ¿Cómo se compatibiliza todo este trabajo investigativo, todos los hallazgos también con el desarrollo más en lo académico? Yo mencionaba en el currículum, entre otras cosas, vicedecano actualmente de la Facultad de Ciencia. ¿Cómo se compatibiliza todo eso? Gran desafío, mucho trabajo. Tengo un grupo de estudiantes y colaboradores bastante grande, donde estamos tratando de atacar distintos temas a través de la colaboración. Aprender a delegar también, es importante. Pero es un gran desafío tratar de... Porque la pega de vicedecano es asegurar la calidad de la educación que nosotros estamos entregando a nuestros estudiantes. Una de las pegas. Ya más todas las otras cosas más políticas. Pero dentro de ese aseguramiento de calidad también es lo que me interesa y lo que me importa. Es cómo nosotros estamos educando a nuestros estudiantes. Y por otro lado, todas estas líneas de investigación, claro, ahí necesitamos estar en todo a través de delegar y colaborar con muchas personas. Equilibrar muchas veces. Exactamente. Es difícil, sí. Súper difícil. Hay que intentarlo siempre. Hay que dormir menos, ¿no? Exactamente. Y ahí también, además, destacar el trabajo que ha hecho nuestra universidad en esta área, en esta facultad. Aquí muchas de las primeras carreras que tiene la universidad son de esta área. La universidad ha tomado una decisión desde su inicio, incluso antes de que fuera una universidad por sí sola, de que este estudio, estas áreas, son relevantes. Ahí hay un esfuerzo y una valoración y un empuje también que me interesa que lo dejemos de manifiesto en esta conversación. Sí, no, por supuesto. El magíster que nosotros tenemos acá en la universidad es un magíster en ecología que tiene el máximo nivel de acreditación que le dan un programa de posgrado. Estamos con 7 años de acreditación. El programa es relativamente personalizado. Tenemos pocos estudiantes, pero los estudiantes que tenemos le damos un énfasis bastante potente en lo que es la ecología marina. Este es un programa que también atrae muchos estudiantes de otras partes de Sudamérica y es genial y tenemos que seguir potenciando para que lleguen aún más estudiantes de otras partes. Tenemos un doctorado en biodiversidad y biorecursos, donde el doctorado también tiene un gran atractivo a nivel regional. Regional no solo de la región, me refiero regional a nivel del continente. Claro. Entonces son programas que son bastante potentes y le estamos poniendo mucho énfasis para que así lo tengamos. Asimismo también estamos trabajando fuertemente en nuestras carreras de pregrado para darle toda la potencia y la calidad que necesiten. Se ponen muchos esfuerzos, se avanza y se ven resultados también. Exactamente. ¿Cómo estamos con eso? No, bien, muy buenos resultados por todos lados, buenas matrículas, en términos de los programas están en su tope, así que yo creo que está todo funcionando bien en términos de educación. Siempre hay desafíos, los desafíos los estamos atrapando y los estamos arreglando, así que todo bien. ¿Qué desafíos se vienen?
se visualizan para el futuro? Sí, desafíos, por ejemplo, yo lo que percibo es que los estudiantes que vienen del colegio vienen con niveles bastante bajos, y esos niveles estamos tratando de tener en los primeros años nivelaciones para que después durante la carrera se le haga más fácil a los estudiantes. Ya, pero estamos percibiendo de que los chiquillos que salen del colegio vienen con falencias importantes. Y esa es la que estamos tratando de subsanar en los primeros años. Es ahí donde me da la sensación, porque esto también lo hemos conversado con otros entrevistados en este espacio que también están en algunos cargos y nos han planteado ese mismo diagnóstico, ese diagnóstico similar de que los estudiantes llegan a la universidad como con un pasito menos del que se esperaría, y están los esfuerzos de las nivelaciones, de también irlos preparando para lo que va a ser su formación en educación superior y en estas carreras en particular. No, por supuesto, y es algo que desgasta también. Entonces, sí, también hay una relevancia también de qué es lo que vamos a elegir nosotros como sociedad para tener una mejor educación a nivel secundario en nuestro país. Ya, la educación, las decisiones que se vayan tomando de aquí para el futuro tienen mucho que ver también con qué tipo de país queremos ser. Y eso viene claramente por la educación primaria y secundaria de Chile y cuáles son las acciones políticas que se están tomando en esa línea. Y nosotros estamos recibiendo y estamos percibiendo que la educación, en realidad no va por buen camino la educación en Chile. Estamos con niveles que van cada vez más a la baja. Entonces, ahí nosotros estamos agarrando la pelota y tratando de nivelar, pero es un trabajo que tampoco se puede hacer eterno. No, y un trabajo que no se puede hacer eterno y que no depende de ustedes necesariamente. Exactamente. Porque las condiciones de base vienen de antes. Y vienen de antes, pero al final todos somos responsables. Todos, sí, los que votamos, los que no votamos, los que tomamos decisiones políticas, sí, en algún momento son súper relevantes a qué país queremos ver. Y eso es lo que uno echa de menos también en la discusión, ya que me estamos metiendo un poco más en política. Eso es lo que uno empieza a echar de menos en las discusiones que están ocurriendo hoy en día entre los candidatos. Se discuten quién me dijo esto, que me dijo esto otro, que me están atacando por acá, pero ¿qué país queremos construir? Claro. ¿Cómo queremos construir un país? Hay ejemplos clarísimos, que la educación aparentemente es la base de todo. Singapur salió desde un estado a otro estado solo por decisiones políticas y por acuerdos. Al final, el quién nos gobierna o no nos gobierna da un poco lo mismo si no se llegan a acuerdos. Sí. Los acuerdos es la base principal de una visión de futuro para dónde queremos ir. Entonces yo creo que hay que pensar qué país queremos ser. Y es lo que deberíamos estar escuchando en nuestros debates políticos. Pero queda la sensación que no lo estamos escuchando. No lo estamos escuchando. Y es lo que uno esperaría. Uh-huh. Es lo que uno esperaría para quien decide servir en un estado, en una condición, en un nivel como los que se van a definir este año. Absolutamente. No se debiera estar discutiendo, no sé, las discusiones son absolutamente casi de ring, digamos. Claro. No son discusiones de qué país quiero para mi futuro. Vamos a ir cerrando esta conversación con una última pregunta que no la puedo no hacer porque hemos pasado por hartos temas interesantes. Nos vamos a quedar siempre cortos para poder conversar estos temas, pero me quiero quedar con dos frases que me decías y conectarlo con una pregunta. Por un lado me decías, de esto se investiga, de tu trabajo investigativo, poca investigación en nuestro país. Y en un país que además tiene las condiciones que ya hemos mencionado. ¿Existe esa noción de que lo que tú investigas, lo que tu equipo investiga, lo que los demás investigadores del área realizan, puede tener un impacto real, tangible, en el mediano y largo plazo en toma de decisiones? ¿Existe esa noción o muchas veces no se encuentra en el camino o se tiene de base? Mira, hay muchas formas de llegar con lo que nosotros estamos haciendo a que realmente tenga un impacto a cómo se mueve una balanza, una brújula. En el término que los dos temas que hablamos, el tema del plástico, sí, tenemos una red de científicos preocupados por el plástico que es la red Splash. Sí. Esa red Splash está hoy día trabajando en un documento que es para las Naciones Unidas, donde van a haber recomendaciones de expertos para los tomadores de decisiones. O sea, ese es un documento que está en proceso. La guía que está actualmente de ruido, que tiró el Servicio de Evaluación Ambiental y que las empresas la están utilizando en este minuto, viene de conversaciones y de un grupo de trabajo que nosotros armamos con el Ministerio del Medio Ambiente, investigadores de otras universidades,
donde se armó el Comité para el Control del Ruido Submarino en Chile. Perfecto. En ese comité se llamó a licitación un par de veces para recopilar información de legislación en otras partes del mundo, y en base a esas licitaciones se generó esta guía. Entonces, las dos temas de investigación que te cuento en este minuto tienen repercusión a nivel de tomadores de decisiones. Perfecto. Y es lo que estamos trabajando de manera directa y indirecta también, ¿ya? O sea, uno va haciendo las cosas, se van armando los grupos, vamos discutiendo, de repente te llaman por alguna cosa, tú das la recomendación y ahí se van armando las políticas finalmente. Claro. ¿Ya? O sea, al final son acciones que se toman por muchas personas, pero uno está involucrado. Me gustaría estar más involucrado, pero tiempo es lo que falta, como siempre. Tiempo es lo que falta, como siempre, y tiempo es el que se nos está agotando en este nuevo capítulo de Ciencia Inesperada, el podcast con académicos e investigadores de la UCSC. Iván Hinojosa, muchísimas gracias por estar con nosotros en este capítulo. No, muchas gracias a ti, Felipe, por la invitación, y encantado de venir a conversar contigo cuando lo necesites. Lo esperaremos seguramente. Pues y nosotros cerramos este capítulo, no sin antes dejar los invitados a que se conecten a nuestras redes sociales, que revivan los capítulos en nuestro canal de YouTube, que revivan también nuestros capítulos en Spotify, le den me gusta, se suscriban, los compartan y también nos dejen comentarios. Será hasta la próxima. Que estén muy bien.